Tengan todos, sean bienvenidos. Damos gracias a Dios por estos momentos de alabanza y adoración. Es un gusto que nos acompañe. Vamos a continuar con el estudio de esta tarde, de esta mañana. Recordemos que estamos estudiando de manera expositiva el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a iniciar el día de hoy el capítulo 17, por lo cual les pido me acompañen al texto. Hechos capítulo 17, por favor. Si estamos ahí, iniciamos en el verso 1 y dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a hacer una oración antes que otra cosa. Querido Señor, gracias por este momento de adoración, gracias por este momento de alabanza que puede preparar nuestros corazones para tu palabra. Te rogamos que la palabra quede grabada en nuestros corazones. Ayúdame a hablar como conviene, Señor. Enséñanos en esta mañana y que podamos tener un corazón dispuesto. Para gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. A través de la historia hemos visto que en los tiempos más oscuros, de más maldad, el Señor ha levantado hombres fieles, hombres y mujeres fieles, que han llevado su mensaje. Personas que impactarían, personas que iban a chocar, dispuestas a todo, contra el sistema, un sistema hostil. El mundo es un sistema hostil a Dios, es un sistema rebelde a Dios, en contra de Dios. Y estas personas iban a generar caos. Desde la perspectiva de la sociedad en ese momento, ellos eran los problemáticos, ellos eran los que causaban problemas. Pero desde la perspectiva de Dios estaban haciendo lo correcto. Estos hombres vemos a través de la historia que perturban la comodidad de los pecadores y enderezan las cosas según Dios. Por ejemplo, tenemos al rey Acab. El rey Acab es descrito en el libro de Primera de Reyes como el rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios más que todos los anteriores. Él, tomando por mujer a Jezabel, una mujer sumamente perversa, guían al pueblo de Israel a la idolatría, específicamente a Baal. Empiezan a desviar el corazón del pueblo de Israel a la idolatría. En ese contexto aparece Elías. Elías viene con un mensaje de parte de Dios, una sentencia, anunciando que había sequía como consecuencia al pecado de Israel. Pasa un tiempo, recordemos que Elías se esconde, pero pasado muchos días, el Señor le dice a Elías: preséntate delante del rey y yo voy a hacer llover. Cuando se encuentran
cara a cara, la primera frase, la primera sentencia que sale de Acab, le pregunta, ¿eres tú el que turbas a Israel? Otra versión dice, ¿eres tú perturbador de Israel? Otra versión dice, así que realmente eres tú el alborotador de Israel. En el contexto de Acab, el que traía el problema era Elías, pero no se daba cuenta de su pecado y del extravío de Israel. Por ejemplo, también tenemos a Jeremías. A muchos profetas les tocó anunciar el juicio que Dios traería debido al pecado de su pueblo. Tenemos varios profetas anunciando por periodos de años, de largos años, pero uno de los que le tocó todo anunciar, y no nada más anunciar, sino vivir la sentencia, la ejecución, fue Jeremías. Le tocó vivir cosas sumamente fuertes. Es conocido como el profeta llorón, pero la verdad es que no sé si nosotros o alguno de nosotros soportaría todo lo que él vivió. Y el Señor a través de Jeremías le decía a su pueblo, ¿sabes qué? Ya la sentencia, ya el juicio, ya llegó. Ya no hay forma de que te escapes de este juicio, de esta sentencia. Entra a la disciplina. Ellos se resistían. Ellos se resistían y por medio de Jeremías el Señor les decía, si te entregas a los babilonios, vas a tener a cambio tu vida, no vas a morir. Incluso el rey, de manera aparte, le consulta qué había de hacer. Y es acusado de traición. Dice Jeremías, Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. Jeremías, después de haber anunciado esto, fue echado en un pozo, en una cisterna. De la misma forma, estos misioneros, Pablo y Silas y sus acompañantes, son acusados. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esta oración describía que eran bien conocidos, que ya su reputación se había extendido como alborotadores y ellos expresan, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Para ellos, en su definición, eran personas que estaban causando problemas, pero en el contexto que nosotros lo estudiamos, estaban haciendo la obra de Dios y estaban impactando, estaban llevando el Evangelio de Dios y por medio de su gracia el Señor estaba salvando a personas. Entonces, para meternos en el contexto, venimos del capítulo 16, de esta visita que tuvieron los misioneros en Filipos. Recordemos que el conflicto se inicia cuando Pablo reprende en el nombre de Jesucristo a un espíritu de adivinación que estaba dentro de una muchacha. Esta joven dice que de manera continua los hostigaba y les decía, estos son mensajeros del Dios Altísimo, y Pablo, de alguna forma molesto, hace esta señal, este milagro, y los amos de esta muchacha, enojados al ver que sus ganancias se habían esfumado, empiezan esta revuelta. Sin embargo, en Filipos son un poco más agresivos. Dice que los llevan ante las autoridades, dice, y después de azotarles mucho, los meten en la cárcel, los meten en la celda de más profundidad. Ya el pastor, quien le tocó exponer, nos daba y nos ilustraba los sufrimientos de esta celda, aún más el cepo que había sido colocado sobre sus pies. Sin embargo, ellos, alabando a Dios y orando, a medianoche viene un terremoto y son liberados, ¿no? Vimos cómo todo esto redundó en la salvación del carcelero y de su familia. Finalmente son liberados de la cárcel y los magistrados llegan y les dicen, por favor, váyanse. Dice la Escritura que les rogaban que salieran de la ciudad.
Después de un castigo así, preguntando hacia mis adentros, en mi debilidad, en mi naturaleza, después de una paliza así, muy probablemente me hubiera regresado a mi casa. Muy probablemente hubiera dicho, bueno, no quieren escuchar, ya hicimos una parte, pues si no quieren saber, nosotros nos vamos, ¿no? Y Pablo y Silas avanzan junto con los compañeros. Y ahora van a Tesalónica. Vamos a ver el valor de estas personas. Una de las estrategias de los apóstoles, recordemos que era buscar ciudades estratégicas, desde las que el evangelio pudiera ser extendido. Tesalónica, hablando generalidades de esta ciudad, era una de las ciudades más importantes de la región de Macedonia. De esta parte, acuérdense que Pablo tiene una visión de un varón que le dice, ven, pasa y ayúdanos acá, de toda esa zona. Era una población calculada de unos 200,000 habitantes. Puebla, al menos la ciudad de Puebla, tiene como 1.300.000 aproximadamente. Entonces era como una sexta parte de lo que sería Puebla. Se sugiere que este viaje, a diferencia de los otros que se concluye que eran viajes caminando, este viaje pudo haber sido en caballos debido a la situación física de los apóstoles por las heridas, por los azotes, por los golpes, y se concluye que era un periodo de 3 a 4 días de viaje, lo que viajaron. Y bueno, en los versículos 5 y 7, entendemos que llegan y se hospedan en casa de Jasón. Es un personaje, no se nos da más detalles, pero estos versos nos dicen que la turba, cuando llega, asalta la casa de Jasón. Pablo anhelaba la salvación de sus compañeros judíos. Pablo estaba muy interesado, tenía una pasión por los judíos. Y así nos dice que como acostumbraba, dice, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Pero lamentablemente son los judíos los que más se oponían al ministerio de Pablo. Revisaremos algunas características de estos a quien llamaron hombres que trastornan el mundo. Esta frase me impresiona de manera personal. Como les decía, muy probablemente en una naturaleza débil en mi carne me hubiera regresado. Pero ¿qué es lo que hace a ellos avanzar? ¿Qué es lo que hace a ellos? Y vamos a ver el valor. Es algo, vamos a resaltar algunos elementos y características de estos hombres que trastornan el mundo. En las sinagogas era costumbre que los visitantes, sobre todo los maestros que procedían de Jerusalén, se les invitase. Se les hacía la invitación a que compartieran algún pasaje de la Escritura. Recuerden que hasta ese momento era el Antiguo Testamento. Que comentaran la lectura bíblica o que exhortasen a la congregación. Se necesitaba mucho valor para entrar, sobre todo porque Pablo y Silas ya sabían cuál era el resultado. Normalmente tenían oposición, normalmente tenían tribulación, y van y entran. El valor proviene de la confianza de Dios. Voy a leerles algunos versos, si quieren irlos anotando para que no nos atrasemos. Dice Efesios 6:10, en la versión Reina Valera: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De manera que esa motivación que Pablo, Silas y todos los apóstoles tenían venía de una confianza en Dios. Segunda de Timoteo, unos 7 al 8, es Pablo escribiéndole a Timoteo porque parecía que Timoteo de repente tenía probablemente debido a la edad, no era tan experimentado, tan maduro, tenía de repente ciertos temores. Y le dice, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Le está diciendo, no te avergüences, no tengas miedo, no tengas temor. Comentando con algunos hermanos en otra célula, México está en un contexto relativamente fácil, relativamente cómodo. Comentaba con los jóvenes, lo más que te pueden hacer es burlarse de tu fe. Así del hermano, el santurrón. Pero ¿qué más? ¿A qué más estamos expuestos? La verdad es que tenemos muchas facilidades. El valor viene de la confianza en Dios. La falta del valor redunda en temor y en una inadecuada comprensión de quién es Dios. Porque el Espíritu que ha sido puesto en nosotros, a los que han nacido de nuevo, a los que somos cristianos, nos impulsa a predicar, nos impulsa a compartir el mensaje del Evangelio. Si el Espíritu de Dios nos impulsa a hacer su voluntad, contristarlo, bloquea, apaga nuestra pasión por su obra. El hermano Mara en la introducción relataba estos versos de Tesalonicenses y uno dice, no apaguéis el Espíritu. Y uno de los problemas o cosas que está en contra del valor, que puede menguar el valor en un cristiano, es el pecado. Uno de los enemigos de la valentía, les decía, es un pecado no confesado, y sucede cuando alguien se convierte, se mueve en la gracia de Dios, se le ve activo. Hemos visto personas convertidas que traen ese ímpetu y quieren hacer esto y quieren entregarse por la obra de Dios y están muy activos. Pero de repente puede pasar algo. Dejan de pelear contra su naturaleza, dejan de pelear contra el pecado remanente y dejan de ser guiados por el Espíritu. Lo contristan, el Espíritu se apaga, dejan entrar algún pecado, empiezan a dejar la comunión, bajan las manos, se acomodan y se empiezan a enfriar. Y esos que tenían ganas y que querían hacer esto, y vamos a emprender esto, y vamos a salir, y vamos a predicar, y vamos a subirnos al autobús, y vamos a ir a las escuelas, y vamos, de repente ya no están más. Puede ser un pecado oculto en sus vidas. Acuérdense, el pecado nos separa de Dios. Lo que pasó en el principio fue que ese pecado hizo que el hombre y la mujer se escondieran de la presencia de Dios. Es muy común que cuando hay pecado en la vida de algún creyente, se empieza a separar, se empieza a esconder, se empieza a aislar. Algo que no se confesó, algo que no, de lo cual no te arrepentiste, como al principio, siempre será así, arrepentimiento y fe. Mencionamos el miércoles en la tarde de oración, puede ser algún conflicto no resuelto. Esto es a veces muy común. Una queja, una raíz de amargura, una falta de benignidad ante algún comentario, ante algún hermano, un mal pensamiento que nos lleva a la queja, a la murmuración. ¿Cuántas veces nosotros, con el afán de expresar una molestia, una inconformidad, nos desquitamos con las cosas de Dios? Oh, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, esto no me parece. Cristo no te hizo nada. Si hubiera algún conflicto que no has resuelto, es necesario que se resuelva. ¿Cuántas veces puede ser nuestro corazón de repente arrogante, difícil de satisfacer? Cual sea el caso, si es el nuestro, debemos de venir al primer amor, debemos de restaurar esa comunión con Dios y con nuestros hermanos. El valor viene de la esperanza también. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo confiaba en que la salvación de principio a fin era obra del Señor. Por lo cual descansaba en esa parte. Él salía a las misiones, predicaba y confiaba en que el Señor haría. De hecho, esa visión que tiene de este hombre que le dice, pasa acá y ayúdanos, eso es lo que también lo motivaba, eso es lo que lo llenaba de valor. Predicar el Evangelio con la esperanza de que el Señor salvara a gente de esos lugares.
De la misma forma, creemos que en esta iglesia predicamos y exponemos confiando en la gracia del Señor para con su iglesia, para con cada uno de nosotros. Amén. Otro elemento que debo resaltar de estos hombres, de estos que trastornaban el mundo, es el mensaje. Tener el mensaje correcto, pero no exponerlo, no compartirlo, hace inútil el mismo mensaje. Sí, ahí está guardado, es una semilla que puede ser sembrada y llevar fruto, pero no lo hacemos. Pero por otro lado, compartir y exponer el error audazmente pareciera que hace más daño. Y es así como se han extendido muchas doctrinas, muchas corrientes, muchas sectas por un mensaje incorrecto, enseñanzas de hombres, lo cual nos lleva a nosotros a preguntarnos si nos estamos preparando con diligencia, hablando de la iglesia en conjunto, no nada más de las personas que exponen, sino cada uno de manera individual, si nosotros podemos entender el mensaje del Evangelio para así poder compartirlo y no caer en el error. Tener el mensaje erróneo puede llevar a dos extremos. El primero, entendemos que el Evangelio normalmente causa un impacto, causa molestia. El pecador se siente ofendido cuando se declara su pecado. Y nosotros confiamos que el Espíritu Santo hace la obra de convicción en él. Sabemos que va a traer un impacto. Sin embargo, debemos de ser muy cuidadosos y estar seguros de que ese resultado, ese choque, ese rechazo que puede pasar cuando nosotros exponemos, es que no sea causado por nuestra falta de prudencia, por nuestra falta de sabiduría y por nuestro carácter conflictivo. Tener un mensaje erróneo nos puede llevar a tener problemas y lejos de estar recogiendo, estar desparramando. En el trabajo, por ejemplo, puedo decir, es que ya no me soportan porque soy cristiano, porque siempre digo la verdad, pero nos damos cuenta de que realmente puede ser mi corazón soberbio, que quiere ganar una discusión, que no es benigno, que solo condeno sin ofrecer el Evangelio, que me siento más justo que los demás. Puede ser nuestra negligencia, falta de prudencia, falta de sabiduría. Nuestro corazón legalista de repente también puede salir. Recuerden, todos tenemos un legalista en nuestro interior. Personas que quieren ganar un debate, personas que tienen mucho conocimiento y solo discuten para saber quién tiene la razón. Y podemos estar dando un testimonio incorrecto, un mal testimonio. Por otro lado, tenemos el otro extremo, con el afán de no ofender a los incrédulos, se sacrifica la esencia del Evangelio, las verdades del Evangelio. Recordemos que el Evangelio tiene una parte que no gusta, que es la condenación, la exposición y la declaración del pecado, que todos somos pecadores. Pablo lo hace así en Romanos. Después de que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, inmediatamente empieza con la culpabilidad del hombre y abarca a todos. Entonces esta parte tiende a ser de repente ahí problemática. Entonces, en el afán de no ofender, algunas personas ofrecen mejoralitos para que tu vida sea mejor, para que seas una buena persona, seas un buen padre, seas un buen hijo. Actualmente, hermanos, abundan expositores que combinan verdades de la palabra con algunas promesas fuera de contexto y apelan a la sensibilidad y a los sentimientos de las personas. No sientan la base de la salvación, arrepentimiento y perdón de pecados, fe, arrepentimiento y perdón de pecados, sino solo estimulan. Eclesiastés claramente, ahora que lo estamos estudiando con los jóvenes, nos dice que la vida de este lado del sol es vanidades,
sufrimientos, sinsabores, conflicto. En cierto sentido es real. Sin Dios es así. Pero estas personas aprovechan esta situación para ofrecer un consuelo, un apapacho. Son muy emotivos, claro que son emotivos. Llegan a mover esos sentimientos y tú que has estado sufriendo, tú que has estado pasando esto, tú que estás en conflicto, tú que no tienes trabajo, etcétera, etcétera. Y ofrecen una promesa de repente. El Señor te dice, el Señor te ama. Y como las promesas están fuera del contexto, pues suele suceder que esas promesas de repente no llegan y hacen la vida de sus oyentes todavía más miserable. Las promesas están en la Biblia y se cumplen para los hijos de Dios, se cumplen en el contexto que cada una de las promesas está. Y se ha considerado una mala estrategia de marketing declarar al no cristiano que su vida de pecado es una ofensa de Dios. No vamos a hacer eso, porque se nos van a ir, se van a ofender, no van a querer asistir. Declarar el pecado, que el pecado es una ofensa a un Dios santo, y que por medio del Evangelio se ha llevado el pecador a la convicción, al pecado y el arrepentimiento, y la fe ha sido considerado una mala estrategia para las personas, para los oyentes. Los cristianos estamos llamados a prepararnos por medio de las Escrituras para tener el mensaje correcto. Les leo 1 Pedro 2. Dice el verso 2, por lo tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, y si es que han probado la bondad del Señor. Pedro nos insta a que nos estemos preparando, a que estemos estudiando de manera objetiva e intencional la palabra de Dios. Hermanos, por alguna razón, en la soberanía de Dios y en su infinita sabiduría permitió que su palabra toda completa quedara compilada en forma de un libro para que nosotros pudiéramos estudiarla, leerla, exponerla. El verso 2 nos dice que Pablo entra por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Discutir es un intercambio de opiniones, argumentos, preguntas, respuestas. De repente podemos desviarnos en el contexto que para nosotros es una discusión. ¿Y por qué lo hace? Recordemos que para los judíos, en su concepto de Mesías, esperaban a un líder militar o político. Ellos decían, el Mesías, como está escrito, es alguien que se sentará en el trono de David y restaurará todas las cosas. Y su reino no tendrá fin, y para ellos en la mente terrenal esperaban a un líder político, a un líder militar. Ellos tenían en mente el reinado perfecto como el de David, el de Salomón. El de David donde hubo paz, donde derrotó a todos sus enemigos. Salomón hubo mucha prosperidad. Eso es lo que ellos tenían en mente. Y a los judíos se les hacía difícil reconciliar el sufrimiento y la muerte de Mesías con este reinado de esplendor y gloria. Por lo que decir que este líder tan esperado iba a ser desechado, iba a ser muerto por su propio pueblo, estaba tan fuera de su entendimiento. No podían conciliarlo. De hecho, a los apóstoles les costó mucho trabajo. Fue hasta después de la resurrección cuando logran entender de qué se trataba. Cuando Jesús anunciaba su muerte, en Marcos, por ejemplo, vemos que y a partir de entonces Jesús empezó a anunciar su muerte. Y cada vez que lo hacía, los discípulos tenían temor de preguntarle. De hecho, en esa discusión, ¿recuerdan cuando dice qué discutían? Y no le contestan porque discutían quién de ellos era el mayor. ¿Quién iba a tener cierto rango en ese imperio que iba a ser restaurado por el Mesías? Ellos estaban peleando. Ellos habían hecho un club. De hecho, encuentran a alguien que andaba haciendo milagros, expulsando demonios, y le dicen,
le dijimos que lo dejara de hacer porque no era parte de nosotros. Entonces ellos tenían esa idea de que ellos iban a ser importantes en este reino terrenal. Cuando Jesús murió, ellos estaban sumamente tristes. Vamos a leer Lucas 24, del 17 al 27. Lucas 24. Quisiera leer este relato porque fue hasta en la resurrección cuando ellos empiezan a entender. Es el camino de Emaús. Acuérdense que van dos discípulos caminando y se les acerca alguien, dice el verso 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y vean cómo lo dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Y ahora? Además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Estaban desanimados. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaran su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: ¿quién? Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En este momento ellos no veían a Jesús, no lo reconocían. Sus ojos estaban tapados, cubiertos, para que él no se dieran cuenta que era Jesús. Pero vean lo interesante: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés. ¿Dónde empieza Moisés, hermanos? Génesis. Todo el Pentateuco fue escrito por Moisés. Y dice: y a través de Génesis y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían prácticamente todo el Antiguo Testamento. Entonces Pablo, de la misma forma, dice, por medio de las escrituras, explicaba que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. El segundo argumento es, y que Jesús, a quien yo anuncio, dice él, era el Cristo. No se nos da más detalles de qué argumentos usó en ese momento Pablo, como lo hace en otras partes, de hecho. El libro, de hecho, nos relata algunos mensajes que da desde Pedro, Pablo, nos da mucho también con detalles el argumento de Esteban, pero en este caso nada más nos menciona que utilizó las escrituras para demostrar esto acerca de Cristo. Pudo haber apelado al sistema de sacrificios en esta parte de expiaciones de la ley de Moisés, algunos salmos, Salmo 22, Salmo 16, Isaías 53 es muy conocido, el siervo sufriente del Señor, y otros textos más posiblemente. Pero habiendo concluido por medio del Antiguo Testamento estas profecías de la muerte y la resurrección del Mesías, Pablo concluía que el Mesías, el Cristo, era Jesús a quien él anunciaba. Entonces les empieza a decir, una vez que ya ha expuesto, ha argumentado por medio del Antiguo Testamento, les dice: esta persona, este Mesías, el Cristo, es Jesús de Nazaret. Y empieza también la exposición
de la persona y la obra de Cristo. Pablo enfatizó entonces que el Mesías sufriente, el coronado de espinas, el desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, muerto en la cruz y resucitado al tercer día, había venido para salvar a su pueblo de sus pecados. La cruz era el medio. Este es el Evangelio. La cruz es el medio por el cual Dios consideró a su Hijo como reo de muerte por causa de nuestro pecado. Lo hacía maldición para que nosotros, los malditos por el pecado, pudiéramos tener oportunidad de salvación y de vida eterna por medio de la fe en su nombre. Muchos de los que rechazan el Evangelio actualmente son personas que desconocen las Escrituras, personas que tienen ciertas ideas erróneas. Entonces es responsabilidad de nosotros los cristianos poder demostrar con las Escrituras el Evangelio del Señor. Hace mucho énfasis a que nosotros debemos de estar preparándonos en el mensaje correcto, estudiándolo de manera diligente. Debemos estudiar la Biblia con diligencia. Segunda de Timoteo 2:15, les leo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. El estudio negligente, descuidado, produce cristianos débiles, vulnerables a cualquier viento de doctrina y pueden ser arrastrados por cualquier corriente errónea. Somos exhortados también a comprometernos. Esto también es de alguna forma obvio. Cada vez que nosotros aprendemos de la palabra de Dios no es para ser más sabios en primera instancia, sino para que seamos más santos, sino para eso que aprendemos lo podamos vivir y crezcamos en santidad y en semejanza a Cristo. De eso nos habla Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que dice Santiago es: vienes, escuchas, sales, no aplicas, no vives. Puede ser intelectual, pero solo te estás engañando. No hay ningún efecto, no estás impactando. Y de eso se trata. Esta frase que dice: estos que trastornan el mundo, es la aplicación de la sal. Cuando dice: ustedes son la sal de la tierra, están afectando, se están oponiendo. Pero también nos dice: cuando la sal pierde su sabor, ya no hay nada que hacer, sino debe ser tirada, hollada. Quienes afectan el mundo para Cristo deben reconocer que son llamados a la comunión de la iglesia. Vamos a regresar a Hechos, dice el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y vean este efecto: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Estas personas que afectan, que son llamados perturbadores, por causa de Cristo, entienden que han sido puestos en una iglesia, en una hermandad, en un grupo para crecer juntos. ¿Por qué? Porque debe existir una mayor influencia sobre el mundo por parte del cristianismo, y esto se logra haciendo discípulos. Esto se logra siendo uno discipulado y discipulando a los demás. Todos nosotros estamos siendo discipulados, de alguna forma estamos siendo instruidos. Ese es el deber ser, estar creciendo en santidad, en la palabra, en los medios de gracia, y también poder ser ese medio que Dios usa para expandir su evangelio, para hacer crecer a otras personas. El mensaje de Pablo, respaldado por el Espíritu Santo, fue convincente, y algunos judíos se juntaron con Pablo, un gran número de griegos piadosos. ¿Quiénes eran estos? Pues eran
gentiles que de alguna manera creían en el Dios de Israel, que Él era el verdadero Dios, y ahora estaban creyendo en Jesús como Mesías y Salvador, y de ellos sí había un gran número. Dice, y mujeres nobles, importantes, prominentes de la sociedad. Muy seguramente Pablo usó cada tiempo que podía para discipular e instruir a los convertidos. Primera de Tesalonicenses nos dice que Pablo en esa ciudad trabajaba. Trabajaba con sus manos para sostenerse a él y a los que con él estaban, pero también dividía su tiempo entre cubrir sus necesidades y estar de manera continua discipulando a estos nuevos creyentes. También el libro de la primera carta de Pablo a Tesalonicenses, nos describe que esta fue una iglesia que se reprodujo espiritualmente. Vemos cómo después de que Pablo y Silas abandonan, Pablo se queda como preocupado de qué sería de esa iglesia y envía a Timoteo. Y grata sorpresa que el Señor estaba haciendo su obra en medio de ellos, una iglesia que fue perseguida, pero que sus frutos tenían un buen testimonio de lo que ellos estaban haciendo. Su fe y su amor por Cristo los hacía soportar cualquier tipo de tribulación. Dice el verso 6, el 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Nada nuevo que no hubieran experimentado los discípulos. La oposición acompañaba al triunfo. Los judíos que no creían en el evangelio, exasperados, celosos, irritados por la prontitud con la que avanzaba el cristianismo, cómo se regaba, cómo se expandían, cómo iban saliendo nuevos discípulos, personas salvas por medio del evangelio, incitaron a gente ociosa, gente mala, y alborotaron la ciudad. Estaban incómodos. Asaltando la casa de Jasón, nos dice que Pablo y sus compañeros no estaban ahí. No sabemos exactamente la razón, probablemente fueron avisados, probablemente no, pero no estaban ahí. Y tomaron a Jasón y lo llevaron ante las autoridades, ante los magistrados, para acusarlos de que Jasón hospedaba a estos agitadores, hombres peligrosos y delincuentes. Estos que trastornan el mundo entero, y ese es el título de esta enseñanza. Esta acusación no tenía fundamento. Fueron ellos los que hicieron la turba, los que iniciaron todo esto. Dicha acusación escondía un disgusto, una rabia, celos. Era notable el efecto del evangelio en la sociedad y en ese contexto, predicado por hombres valientes. La segunda acusación era más seria. La segunda acusación era seria porque ellos argumentaban que Jasón, con los hermanos, en especial Pablo y Silas, quien habían alborotado, ellos propagaban que había otro rey. Y en el Imperio Romano declarar o apoyar a alguien más que no fuera el César era uno de los peores crímenes, era traición. Acuérdense, el Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes, pero sumamente celoso y no jugaba en el tema de las sublevaciones. De hecho, hermanos, esta fue una acusación que se hizo en contra de Cristo. Pilato, de manera burlesca y sarcástica, pone el título: Jesús, el Rey de los judíos. Entonces era una acusación sumamente grave. Sin embargo, no tienen sustentos. Parecía que estos líderes, estas personas principales de la ciudad, los politarcas son llamados,
conociendo todo el disturbio y todo el origen, solo piden que sean expulsados, por eso es la fianza. Dice el verso 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pablo y sus amigos no tienen otra opción más que partir por el bien de la comunidad que ya había nacido, de esa iglesia que ya estaba empezando a crecer y a extenderse. Los frutos de esta iglesia los vemos con detalles en la carta a los tesalonicenses. La iglesia plantada fue objeto de persecución. Nos da algunas ideas de que incluso algunos pudieran haber muerto por el tema de la persecución, pero era una iglesia que se daba, ayudaba, a diferencia de la iglesia de Corintios, que fue un dolor de cabeza. Esta iglesia se notaba el fruto y el evangelio crecía. ¿Qué aprendemos de esta lectura, de estos versos? Nosotros, hermanos, aunque la connotación de esta sentencia en ese momento era negativa, en tiempos como estos, en tiempos de oscuridad, necesitamos que esa iglesia sea contracultura. Que en el mensaje correcto del Evangelio de Dios, nosotros como iglesia estemos impactando al mundo, a nuestros alrededores, en cada área de nuestras vidas. Que no seamos simplemente cristianos de domingo, cristianos que venimos, estamos, salimos y tenemos como en un segmento la vida religiosa. Esta es una parte de mi vida, ¿no? Esta es otra parte laboral, esta es otra parte familiar. El verdadero cristiano tiene como fondo el cristianismo y todo lo demás se desenvuelve alrededor o como base el cristianismo. Necesitamos ser cristianos que de forma individual estemos afectando nuestro entorno por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, siendo congruentes con nuestra vida. Nuestra vida es el sello, es la marca, es la muestra de lo que realmente el Evangelio es, de lo que ha hecho Cristo por nosotros. Estos cristianos que cambian el mundo, que alborotan el mundo, deben ser audaces, anunciando el Evangelio correcto, reconociendo la vida en comunidad. Es por eso que el Señor determinó una iglesia, siendo discipulados y discipulando a otros. Tenemos tarea como iglesia, tenemos tarea de forma individual y sería bueno que nos analizáramos bajo este mensaje. Amado amigo que nos acompaña, si tú no eres salvo, si tú aún no has nacido de nuevo, es el Evangelio que te predicamos. Eres pecador, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma que por nuestros actos, por nuestras buenas obras podamos intercambiar la salvación y ser librados de la condenación. Estamos sin esperanza. La buena noticia es que Dios en su amor y su misericordia puso el medio. ¿Quién? Su Hijo. No había otra forma. El Señor, recuerden, Dios no bajó el estándar de su santidad. No dijo, bueno, veo que les voy a dar chance. No podía sacrificar su santidad. No puede sacrificar ninguno de sus atributos. Y no había otra forma ni otro medio más que poner a su Hijo. Cuando Abraham Dios le dice a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. Muchas cosas probablemente pasaron en la mente de Abraham. Y ahí va, obediente. Su hijo le pregunta, veo esto, la leña, veo todo lo demás y el sacrificio. Dice, no te preocupes, Dios proveerá. Cuando iba ya a proceder, el Señor detiene su mano y le dice, veo que ahora confías. Veo que has creído. Dios pone a su propio hijo, pero Él no detiene su mano.
Y en la cruz, ola tras ola de la ira de Dios fue derramada sobre Cristo para que tú y yo podamos tener perdón de pecados. Para que tú y yo podamos tener acceso al perdón de pecados, ser librados de la condenación y tener vida eterna. Cerremos nuestros ojos. Amado Señor, te rogamos por tu iglesia, te rogamos porque podamos ser esos hombres que trastornan, que impactan, Señor, en un mundo que es contrario a ti, en un mundo que va creciendo, Señor, en maldad y se opone a ti, que podamos impactar en cada ámbito de nuestras vidas, que podamos poner tu nombre en alto, que seamos diligentes, Señor, en escudriñar tu palabra, en amar tu palabra. Abre nuestro corazón para que podamos entender. Te rogamos que nos des valentía como oraban, Señor, los apóstoles en Hechos después de ser apresados. Decían, permítenos de nuevo, permítenos valor para exponer tu evangelio, Señor, a quien lo necesita. Señor, y quien no ha sido salvo, quien aún está batallando en esta parte, Señor, te rogamos que tú le muestres de tu gracia, de la cruz, de tu sacrificio, Señor, para perdón de sus pecados. Confiamos en tu obra, Señor, y damos gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús.